de Dios y con el Espíritu Santo. Amén, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Dios, que nos ayudes en medio de tu gracia, de tu sabiduría, de tu Espíritu, Dios, para compartir esta lección, esta clase con los hermanos, Padre Celestial, que son inspiración para ellos, para la evangelización, para el evangelismo personal. Ayúdanos, Señor Santo, que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros, dándonos la gracia y la inspiración, Padre, para inspirar a los hermanos. Ponemos esta lección en tus manos, deseando que tu Espíritu Santo bendiga mi vida y bendiga la vida de cada uno de los hermanos que están en este lugar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Preparando el camino hacia el evangelismo. ¿A cuánto les gusta evangelizar? Amén. Compartir lo que Cristo ha hecho por ustedes. Eso es la evangelización. Personal, uno a uno o uno a varias personas, pero compartir el evangelio de Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y yo quisiera, hermanos, usar esa frase que el hermano Carmen compartía con nosotros. Hay hermanos que son buenos para animar, pero cualquier cosa los desanima. Pero hay pocos hermanos que son buenos para inspirar. Pero cuando la persona se inspira, es difícil que alguien lo desanime. Y la evangelización necesitamos que sea una inspiración en nuestra vida. Que estemos inspirados para poder inspirar a otros a que evangelicen en el mundo. Todos los que están aquí tienen algún nombramiento, son pastores o son líderes. Tienen la responsabilidad de enseñar, de compartir lo que Dios ha hecho por su vida, lo que Dios ha hecho por su familia. Usted se lo puede compartir a cualquier persona, lo que Cristo hizo con usted. Todos los que están en el mundo perdidos necesitan saber que Cristo también tiene un cambio para ellos. Según Timoteo 4, del 1 al 5, así como está sentado, la Biblia nos dice: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos, que en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y si alguien me gusta la inspiración que traía el apóstol Pablo, cómo inspiró a Timoteo, con esas palabras, ¿verdad? Va a haber muchos que harán diferentes cosas, pero tú vela en todo y tú haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Tú evangeliza, haz tu trabajo. El libro de evangelismo en la iglesia, que tenía miedo de compartirlos con ustedes, porque no está en español. Y usted va a decir, ¿por qué no está en español? Pero la iglesia tiene este libro. Y ese tema, me gusta esa palabra que viene enfrente. El evangelismo es el ritmo del corazón de la iglesia de Dios. El evangelismo es muy importante en la iglesia de Dios, es lo que hace que pulse el corazón. Eso es el evangelismo en la iglesia. Este libro está muy interesante, ¿no? Habla de la cosecha, cómo están los campos blancos, ya los campos están listos. Yo trabajé en el campo de pequeño, cortando cebolla, y cada uno tiene una diferente historia, ¿verdad? Pero cuando íbamos a cortar la cebolla no podíamos nomás llegar y cortarla. Nos enseñaban a afilar las tijeras y nos enseñaban a preparar el bote con un hilo abajo, para cuando hacía el bote en el costal, con el hilo para el bote. Pero el que no sabía y llegaba nuevo, las tijeras no tenían filo. ¿Y qué hacen unas tijeras que no tienen filo? No cortan. Así le dé 1000 veces, no cortan. Entonces lo primero que nos enseñan en el campo a trabajar es afile las tijeras y traiga su lima para cuando se le acabe, le vuelva a dar, porque cuando las trae bien afiladas,
predicadas no hay quien lo pague. Y entre mejor trabaja la tijera, más trabajo va a ser y más beneficio va a ser para usted. En el evangelismo necesitamos preparar a los que nos van a ayudar. No podemos enviarlos así porque no van a saber qué hacer. Y entre mejor preparados vayan, más fruto va a haber en la iglesia. Y necesitamos inspirarlos, darles la inspiración. Queremos una iglesia llena, una iglesia local fuerte y llena de miembros. Necesitamos preparar a los que van a traer a los miembros. Necesitamos darles el material, afilarlos, enseñarles el evangelismo. El Señor Jesús trabajó de la forma de uno a uno. Cuando Él se llegó a Pedro, Él fue con Pedro y le dijo: Pedro, deja aquí la red, yo te voy a hacer pescador de hombres. Pedro tenía su profesión y le gustaba su profesión, porque cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, ¿qué hizo Pedro? A él le gustaba la pesca, estaba inspirado en cómo pescar. Él sabía cómo armar la red, sabía cómo aventarla y a qué horas aventarla, y sabía sacar buenos peces. ¿Cuántos han comido pescado? Ayer nos comimos uno en la casa de la hermana Orfa, sí, cualquier, el día antes de ayer, con su respectivo limón, con su respectiva salecita. Me le alejé al hermano Martínez porque podía jalar mi plato. Pero cuando Jesús fue por él otra vez, cuando Jesús resucitó y Jesús fue y buscó a Pedro en una evangelización personal y le hizo unas preguntas. Pedro, ¿me amas? Y esa es una pregunta que nosotros necesitamos responder. Si el Señor Jesús nos pregunta, ¿me amas?, es algo que nosotros necesitamos responder con la acción. Porque Pedro, después de que el Señor Jesús le preguntó las 3 veces: Pedro, ¿me amas? No, sabes que te amo. Él se apacenta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Entonces Pedro ya fue sincero, ¿verdad? Señor, tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas, tú conoces mi corazón. Yo apacienta mis ovejas. En la cultura judía, si a una persona le preguntaban 3 veces la misma pregunta, era que no le estaban creyendo lo que estaba contestando. Si el Señor Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, es porque el Señor Jesús no le estaba creyendo la respuesta que le estaba dando. Hasta que Pedro fue sincero: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Entonces ya no vayas por la red, ya no vayas a pescar, ahora esté pescador de hombres. Y esa inspiración que vino en el apóstol Pedro, lo vemos predicando, ya con una inspiración diferente. La primera vez que escuchamos de Pedro, dice: Señor, le oramos al Padre porque caiga fuego sobre esta ciudad. No dijo el Señor Jesús: ¿de qué espíritu sabes? No venimos a consumir las ciudades con fuego porque no creen. Después de que ya tuvo la inspiración del Señor Jesús en su vida, la inspiración de la evangelización, cuando vio la oportunidad se puso de pie el día del Pentecostés. Cuando la gente decía: estos están borrachos, el apóstol Pablo entró en la inspiración que el Señor Jesús había dejado en él. Y él empezó a explicarles, empezó a evangelizar a una nación que estaba bien evangelizada por la ley judía. Ellos conocían bien la ley, pero no conocían el espíritu del dueño de la ley. Y Pedro traía esa inspiración, hermano, que nosotros la necesitamos hoy en nuestros días. Nosotros como líderes, como pastores, necesitamos esa inspiración para inspirar al liderazgo, a los que van a trabajar con nosotros. Que haya un celo por explicar la palabra de Dios. Vemos muchas organizaciones haciendo muchas clases de trabajos, muchas clases de evangelización, pero Dios no nos mandó a ellos. Dios mandó a su iglesia, y aunque se ve pequeña la iglesia, aunque se ve pequeño el grupo, Dios nos dio una gran tarea y necesitamos esa inspiración. Cuando Pedro se puso en pie, puedo decir: les voy a enseñar lo que mi Señor me enseñó, a ganar almas.
pero lo seguían. Y Pedro dijo, ahora sí les voy a enseñar lo que aprendí de mi Señor. Dijo, estos no están borrachos. Estos no están sintiendo el espíritu del alcohol. Estos están sintiendo algo que todos sus corazones necesitan sentir. Estos están siendo llenos del Espíritu Santo que Jesús nos prometió. Y esa inspiración de Pedro se fue a 5,000 personas. Porque eran 3,000 personas. Como líderes, hermanos, necesitamos ese sello, esa inspiración para testificar, ya sea a uno, o ya sea a 5, o sea una congregación. Para evangelizar, para ganarlos para Cristo. Necesitamos la experiencia de la salvación en nuestra vida. Siempre he tenido en mi corazón el testimonio de uno de mis tíos. Él, drogadicto, perdido, y un día fue salvo por la gracia de Dios. Y llegaron unos testigos de Jehová y empezaron a hablar con él. Y le dijeron, ¿sabes tú lo que es el milenio? Y él decía, no. Bueno, ¿sabes tú lo que es que el Señor va a renovar el cielo y la tierra? ¿No? Y les dijo, ¿y ustedes conocen a Cristo? Y él no estaba estudiando, él no estaba preparado, no es pastor, no es líder, pero tenía su testimonio. Y él les preguntó, bueno, ¿y ustedes conocen a Cristo? Y él dijeron, sí, un profeta que vino en aquellos tiempos. Digo, ese profeta hizo por mí lo que ninguna religión pudo hacer. Ese Jesús que ustedes llaman profeta cambió mi corazón. Era drogadicto, no dormía en mi casa. Dormían en las llantas cuando prenden la llanta para calentarse sobre la noche. Se drogaban con cigarrillos. Y nadie pudo hacer nada por mí más que ese Cristo, ese Jesús que ustedes llaman profeta. Y mi tío me decía, cuando no sepas qué decirle a la gente, cuando no hayas una escritura que decirle a la gente, dile lo que Cristo hizo por ti. Cambió mi vida, transformó mi vida, cambió mi familia, me dio un hogar, me hizo predicador, me hizo evangelista, me hizo traductor, me hizo amigo de muchos buenos hermanos. Me crió en un lugar cristiano. ¿Cómo estar agradecido con Dios? Y Dios tiene lo mismo para cualquier persona, hermano. Amén, amén, gloria a Dios. Necesita ver la inspiración en nosotros para dárselo al que lo necesita. ¿Cuánta gente no está allá afuera en la misma necesidad que estaban muchos de nuestras vidas antes? Pero necesitamos esa inspiración en nosotros. El Espíritu de Dios obre en nosotros. Cuando vamos a evangelizar, necesitamos ir bien preparados, bien afilados con lo que vamos a decir. Pero si al final se le nubla la vista, si al final su mente no da una escritura y no haya que compartir, compártale lo que Jesús hizo por usted. Como Jesús lo salvó a usted. Pablo le dijo a Timoteo, haz un trabajo de evangelista. Porque a eso nos llamó el Señor Jesús, hacer el trabajo de evangelista. Aunque el pastor tal vez no se sienta o no sienta el llamado a realizar la obra de evangelista, sí es llamado para que sea un modelo ejemplar para las personas y delegar y llevar a otros para tal tarea o ministerio. Nuestro trabajo como pastores y líderes evangelistas nacionales es inspirar a otros para que nos ayuden a hacer el trabajo. Uno solo no puede conquistar Guatemala. El hermano Martínez no puede conquistar Guatemala, eso necesita sus líderes, sus pastores. Que cada quien haga su obra de evangelista en cada lugar. Amén. Cada pastor de cada lugar haga su trabajo, preparando a los que van a salir a la comunidad. El hermano Campbell, el hermano Ramos, vienen de Estados Unidos a prepararlos para que se haga el trabajo aquí, para darle la inspiración. Tenemos un libro del IEB que nos enseña que cada cultura va a ganar su cultura. Yo no sé cómo vive usted, no sé de qué se rodea usted, no sé qué trabajos hay alrededor de que usted vive, pero usted sí lo sabe. Y usted sabe cómo llegarse a esas personas. Aún nuestro idioma, porque es el mismo español, las palabras son diferentes y somos blancos.
Entonces nosotros le podemos dar la inspiración para que con esa inspiración, con el Espíritu de Dios, con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo en su vida, con el deseo de serlo, usted vaya y conquiste su comunidad. ¿De qué lugar es usted, hermano Rosales? ¿Qué trabajos hay en el lugar donde yo vivo? Si usted llega aquí a evangelizar y les habla de cosas que hay en el tablero, pues no van a entender. Si va con mi familia y les habla de la manera que usted habla, no van a entender mucho de las cosas. Por eso es importante que usted esté preparado, esté bien afilado, estudie, se prepare y prepare a los que van a ayudar en su comunidad, en su lugar. Usted como pastor es responsable de enseñarlos, no va a venir otra persona a enseñarlos, al menos que ellos vengan como a un evento como este. Pero usted es el responsable de ir a su lugar y entrenarlos a ellos y prepararlos a ellos para el evangelismo personal. Envolviendo a la congregación. El respaldo de la congregación para el evangelismo puede ser reclutado de varias maneras. Por ejemplo, las misiones. No es meramente para las mujeres, las misiones mundiales. Es trabajo de toda la gente. Ellas han recaudado miles de dólares y miles de quetzales, miles de pesos para la evangelización del mundo. Pero los que somos miembros de la Iglesia de Dios, todos estamos envueltos en el trabajo de la evangelización. La visitación. Se le debe conferir la debida atención a la membresía de la iglesia. Una vez el pastor haya verificado quiénes son los miembros fieles, deberá proceder a alistarlos para el programa de visitación. Cuando ya el pastor llega y conoce la congregación, él los va a preparar para el programa de la evangelización a través de la visitación. Hay lugares donde no siempre es bienvenido a la hora que usted quiere llegar. Por ejemplo, yo he ido a casas donde llego y quiero visitarlos y mis hermanos no van a recibir la puerta, abren la puerta. Sí, hermano, hermano, pues quería visitarlo, pues hoy no podemos recibir. Hay que hacer una cita con ellos, como cuando va el doctor. Hermano, ¿y cuándo puedo venir? No sé, déjenme hablar con mi familia, porque quiero que esté toda mi familia. Y de la puerta me han regresado, porque no hice una cita con ellos primero. Con otros hermanos que me dijeron que alguien estaba enfermo. Sí, pero ahorita no es una hora conveniente, está dormida la persona. Entonces llega a destiempo. Y hay que aprender que con ellos hay que pedir una hora, hermano, ¿cuándo puedo visitarlo? Y a ellos le dicen cuándo. Y ya están bien preparados para recibir. Vienen a la familia lista allí, las sillas listas para toda la familia, esperan que usted ore por todos ellos y tienen una cena preparada, porque es un lugar que usted pidió la cita y ellos se prepararon para recibirlo. ¿Se imaginan que usted no llegue? ¿Cómo se miraría mal usted como pastor o como líder de la visitación que va a evangelizar ese hogar y no llega? Y ellos dejaron todo lo que iban a hacer, porque cuando le dan la cita, ellos lo van a atender y lo van a recibir muy bien. Entonces es responsabilidad de uno prepararse para esa clase de visitación en el hogar. Ahora no vaya y se quede a vivir en el hogar, ¿no? Vaya y haga la visita de evangelización en ese hogar para que la salvación llegue a ese hogar. El papá o el que invitó al hogar tiene sus invitados que tal vez no son santos de su familia. Si tiene ya hijos casados, traen a los hijos casados con sus esposas y lo sientan porque van a escuchar la palabra de Dios. Entonces vayan preparados para evangelizar ese hogar. Pero no se quede a vivir en el hogar. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con que no se quede a vivir allí? Que sea breve, exactamente. Vaya a lo que va. En ocasiones la persona va a visitar y empieza a escuchar todos los problemas de toda la familia. Y ya cuando quiere hablar de Cristo, pues ya sabe los problemas, que le salen más los problemas que de Cristo, que era lo que ellos eran. Entonces necesita ir preparado para la visitación de evangelismo en ese hogar, a ganar al hogar. Es difícil ganar a una persona uno a uno, y es difícil ganar a una familia entera, pero cuando la familia ya está preparada, usted vaya preparado para evangelizar, para hablarles de Cristo. Ese hogar necesita a Cristo. Y también hay lugares donde
Y ahí no puede la persona actuar igual que ellos, ¿verdad? O sea, yo aparte de decir, no puedo, hermano, ahorita hago una cita y cuando voy y prepare la cena, porque voy a llegar con mi familia. Toda llamada es importante. Cuando le hablan al hermano, puede venir a mi hogar, mire, tengo esta necesidad, ahorita está esta situación, hagan lo posible por estar ahí. Si usted como pastor no puede, ¿a quién va a enviar? Al que ya preparó. Usted ya tiene algo preparado para que lo asista en esa oportunidad que se va a abrir. Entonces, hermanos, se aprimen en la situación, vaya ya al trabajo de evangelista, predíqueles de Cristo, haga la oración por ellos, trate de que todos sean salvos los que están allí, vaya preparado con las escrituras de salvación, porque el alma, los corazones tienen hambre. Los corazones tienen hambre y están esperando la palabra del Señor. Si ya están allí, ya Dios los puso delante de usted, gánelos para Cristo. Preséntenles el plan de salvación. Preséntenles la oración que el hermano Brown estaba hablando de la gracia de Dios. Pídale las obras a Él, prepárenlas, también nos da bien la gracia de Dios lo que hace por nosotros. Si nos da copias a todos, estaría muy bien, ¿verdad? Amén. Tenemos un material, ya lo trajo, no dejen que se lo lleven. Quíteselo. Úselo. Ya está escrito, él tiene aquí las preguntas hechas. Él ya la preparó y Dios se la dio a ustedes, hermano. Cuando usted visite un lugar, use las gracias de Dios. Use eso que está aprendiendo en ese lugar. Tenemos que llenar este mundo, pero no puede una persona hacerlo en todo el mundo. El hermano Campos, él es el coordinador general mundial de evangelismo, pero él no puede ir a todos los lugares en todo el mundo. Hacerlo. Entonces, Dios le dio la oportunidad de hoy estar aquí y le damos gracias a Dios. Gracias a Dios por la vida del hermano Campos. Y yo le doy gracias a Dios porque a mí me invitaron como traductor, por eso estoy aquí. Pero yo doy gracias a él porque por esa razón estoy yo aquí también. Yo bendiga al hermano Ramos. Dios le siga dando gracias, sabiduría y ese deseo por preparar a la gente para la evangelización. Vamos para Ecuador. Dios bendiga al hermano Martínez. Amén, hermano. ¿Cuántas horas, hermano? ¿Ah? ¿Cuántas horas manejó ayer? 9. 9. Él no lo puede hacer todo. Habrá lugares que están más lejos de 9 horas. Pero tiene el deseo de que usted aprenda para que ayude a usted aquí en Guatemala. Amén. Y Dios nos va a usar a cada uno. Solo queremos darle la inspiración, compartir la inspiración que Dios ha puesto en nosotros para que usted se inspire y haga el trabajo de la evangelización. Jesús les proveyó la oportunidad para el entrenamiento práctico. Él envió los 12 para que fueran a predicar el evangelio de salvación, lanzar fuera demonios y a sanar los enfermos. Alguien lea Lucas 9:2. Mientras usted con esa escritura de que le digo, en Estados Unidos donde estoy pastoreando, he pastoreado gente de Guatemala. Y varios de ellos son de acá de esta zona de Concepción Tucuaco. El lugar del hermano Berta y el papá del hermano Chun. Me trajo a mi mente que el hermano Chun fue uno de los mejores miembros que he tenido en la iglesia y un buen amigo, muy bueno para animar, muy buen músico. Como músico él inspiró a mis hijos a que aprendieran, a practicaran y me sentí feliz de que decía que también en Chattanooga estamos ahora la hermana de ese pueblo y me comentó que va a invitar a su familia para que vengan a la campaña, para que puedan venir. ¿Verdad? Y este lugar yo lo tenía en mi mente, en las pláticas de antes, y me siento contento que Dios me da la oportunidad de venir y enseñar en este lugar, compartir con ustedes algunas escrituras. Lucas 9:2. ¿Quién lo tiene? Ya lo fuerte. Y los envió a... Amén. Alguien lea Marcos 6:7. Y
Mira, Marcos 6:30. Leyó 6:7, ¿no? Ahora 6:30. Alguien nos prepara en Lucas 10:1. Y los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Amén. ¿Quién encontró Lucas 10:1? Y después de estas cosas, designó el Señor a un otro 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí, a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Ahora Lucas 10:19. He aquí yo doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. El Señor Jesús los mandó a la práctica que fueran de dos en dos, que fueran y evangelizaran. Y luego cuando ellos regresaron de la evangelización, venían contentos. ¿Se acuerdan de esas historias? La continuación de esas historias, ¿no? Venían gozosos. Y le dijeron al Señor Jesús, vimos que los demonios caían a tiempo. Y eso es lo que produce la evangelización dentro del que evangelizan. Produce gozo y alegría de ver la gloria de Dios. Hay algo que cuando hace lo que Dios lo mandó a hacer, como que satisface su vida. Usted se siente contento de ver que otras personas son salvas. Sí, amén. Cuando va y evangeliza o los trae al avivamiento y luego los ve en el altar llorando, rindiendo su corazón al Señor, el evangelista, el predicador, siente el gozo del Señor. Amén. Ellos cuando fueron y evangelizaron y regresaron venían gozosos, alegres. Querían decirle a todos lo que había sucedido. Nos ganamos 2 o 3 y aparte vimos que los demonios caían. El Señor les dio potestad de sanar a los enfermos. Fueron y evangelizaron y oraban y los enfermos sanaban y eso abrió sus ojos y querían hacerlo más. Y si no evangelizamos, hermanos, no vamos a tener estas experiencias de cómo el Señor trabaja en los hogares. Cómo el Señor salvó a aquel carcelero de Filipos, ¿se acuerdan? Y de ahí se los llevó a que le predicaran a su familia. Los habían azotado, a Pedro y a Silas, los habían golpeado. Y luego él puso a su familia a que le sanaran las heridas. Y antes de que amanecieran, fueron bautizados los de su hogar, del carcelero de Filipos. ¿Cómo no estarían Pablo y Silas en la cárcel si los volvieran a poner llorando para que hubiera otro avivamiento? Hicieron lo que Dios les mandó a hacer y vinieron tribulaciones, sí, pero había más gozo en sus vidas que tribulación. Usted, hermano líder, necesita inspirar que aunque venga la tribulación hay que evangelizar, porque así van a venir las almas y vamos a llenar estos lugares, evangelizando, predicando, gozándonos, experimentando cómo otras gentes son salvas y vienen a los pies de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Tuvieron poder, Dios les dio poder sobre los demonios. Ahorita hicimos como con el hermano en la oración, para que se enojen más, ¿verdad? Porque entre más se enojen, más poderosa estará la batalla y más grande será la victoria y más grande será el gozo de nuestra vida. Sí, amén. Gloria a Dios. Y podemos ir a... ¿De dónde está, hermano? Hermano, Dios se movió en Tutuapan. Vamos a hacerlo aquí en Tablero también. Allá por Rancho Alegre, va el hermano y les dice, allá en San Marcos el Espíritu de Dios se movió, vamos a hacerlo aquí en Rancho Alegre también. Gloria a Dios. Aleluya. Y luego yo iré a mi casa y diré a mi familia, Dios se movió, tenemos que hacerlo aquí en Cleveland. Amén, amén. Gloria a Dios. Y inspirarnos unos a otros en la evangelización. Hasta que este mundo esté lleno de la palabra de Dios y del Evangelio de Dios y del Evangelio de Cristo. Lo que usted esté lleno en su corazón y predique a su familia. Al que no es salvo, a su hermano, primo, tío, familiar que no conoce a Cristo, fuimos
Concepción, Tutuapa, y Dios se movió y queremos que se mueva en este lugar también. Y vamos a evangelizar a nuestro pueblo y Dios lo va a hacer en ese lugar. Y de allí irán a otro lugar, hermanos. Y la salvación y el fuego y el avivamiento irán prendiendo Guatemala, prendiendo Ecuador, prendiendo Estados Unidos, prendiendo España, prendiendo todo lugar donde no hay evangelismo todavía. Gloria al Señor, hermano. Amén. ¿Quieren evangelizar? Busquen la inspiración de Dios. ¿Quieren almas en su iglesia local? Busquen la inspiración de Dios. Salga y evangelice, vaya a los hogares. Y si es por cita, haga la cita. Haga todo lo que sea necesario para ganar almas para Cristo y para su iglesia. Amén, hermanos. Aquí voy a parar y mañana le continuamos. Amén. Vamos a ver quién fue el hermano. ¿Verdad? Pero quiero inspirarlo. Inspírese. Busca el Señor de su vida. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.